Inicio a nuestra clase del día de hoy. La unidad 10 corresponde al sistema linfático. El sistema linfático es un conjunto de tejidos y órganos linfoides que trabajan en forma mancomunada con el fin de defendernos contra sustancias nocivas o agentes infecciosos. Los que conforman el sistema linfático, vamos a ver que están conformados por células. Esas células forman parte de, de las células que conforman a la sangre, tejidos y órganos. Estas estructuras están constantemente en vigilancia para defendernos contra un agente agresor o alguna sustancia nociva. O podemos decir que esos agentes agresores podemos hablar de virus, bacterias, hongos, parásitos y así también como sustancias tóxicas. La célula que es considerada como la célula efectora del sistema inmunitario se denomina linfocitos. Los linfocitos, ustedes recordarán, cuando desarrollábamos tejido sanguíneo, decíamos que los linfocitos son células agranulocitos, y que contribuyen a la respuesta inmunitaria. Bueno, ¿cuáles son esas sustancias nocivas? Podemos hablar también de antígenos. ¿Y qué es un antígeno? Un antígeno es una sustancia que pueda desencadenar una respuesta inmunitaria. El antígeno lo vamos a encontrar desde el punto de vista del microorganismo. Ese antígeno se va a encontrar o va a estar presente en el microorganismo que va a producir o va a atacar al individuo. Ese antígeno va a ser reconocido por los componentes del sistema inmunitario. ¿De qué manera? Para que nosotros pueda reconocer como una sustancia extraña o una sustancia dañina. Una vez que el componente del sistema inmunitario o del sistema linfoide, porque existe una gran importancia aquí, es que el sistema linfático también podemos hablarlo como sistema inmunitario. Dentro de esos componentes que van a ser reconocidos, se va a desencadenar una vez que ese antígeno es reconocido por el sistema linfático, desencadenará respuestas inmunitarias contra ese antígeno para poder. Entonces las primeras etapas son reconocer al microorganismo, reconocer al antígeno, identificar a ese antígeno, desarrollar la mejor respuesta para poder combatir. Si una vez no consigue eliminarlo, evitar las secuelas mayores de ese microorganismo para evitar la complicación mayor que es en contra de ese microorganismo que puede llevar al organismo, que es la muerte de ese individuo. ¿Cuáles son los órganos que constituyen o que forman al sistema linfático? Tenemos al tejido linfático difuso, a los nódulos linfáticos, a los ganglios linfáticos, el bazo, la médula ósea y el timo. Estos son los órganos linfáticos o las estructuras que conforman el sistema linfático. En esta imagen podemos observar algunas estructuras de los ganglios linfáticos, como los ganglios linfáticos axilares, los ganglios linfáticos inguinales, algunos ganglios también en la región cervical. Bueno, los diversos órganos linfáticos y tejido linfático a menudo se agrupan y colectivamente se los conoce como sistema inmunitario. Cuando nosotros habíamos desarrollado el sistema cardiovascular, dijimos que el remanente de sangre en los capilares iban hacia unos vasos que se denominan vasos linfáticos. Esos vasos linfáticos comunican parte del sistema con el sistema vascular sanguíneo. Esos vasos linfáticos van a llevar a ese remanente de sangre ¿hacia dónde? Hacia los ganglios linfáticos. ¿Por qué?
Esos ganglios linfáticos, esos ganglios linfáticos actúan como si fueran unos filtros de esa sangre. Y si ellos reconocen que esa sangre o en realidad esa linfa, correctamente, esa linfa se encuentra con alguna sustancia nociva, en el ganglio linfático se va a desencadenar respuestas inmunitarias especiales para poder atacar a ese microorganismo o a esa antígeno. Tenemos que los tejidos linfáticos son los sitios en donde los linfocitos van a proliferar, van a diferenciarse y van a madurar. Además, en el timo, la médula ósea y el tejido linfático asociado con el intestino, los linfocitos se educan para poder reconocer y destruir antígenos específicos. ¿Qué ocurre? Los linfocitos, cuando hablamos de educación, se refiere a que los linfocitos, ellos tienen que tener la capacidad de poder reconocer las estructuras o componentes de nuestro organismo o del organismo en donde ellos se encuentran, poder reconocer y poder realmente identificar cuáles son las estructuras de ese organismo y poder diferenciarlas de aquellas estructuras que no la pertenecen. Porque de esa manera el sistema inmunitario va a ser capaz de identificar a componentes de su propio organismo, y cuando llegue un microorganismo que presente un antígeno, por ejemplo, que pueda ser similar a una proteína de nuestro cuerpo, similar, no igual, similar, él pueda inmediatamente reconocerlo como un agente extraño y poder combatirlo. También es importante que esos linfocitos ellos tengan capacidad de poder conocer exactamente cuáles son las estructuras de nuestro cuerpo, porque de esa manera evita que el sistema inmunitario ataque a las células o ataque a las proteínas o aquellas sustancias que se encuentran dentro de la célula de ese propio organismo. Entonces, si es que él no es capaz de hacer esa diferenciación y comienza a atacar a células o proteínas de nuestro propio cuerpo, pueden generar enfermedades como son conocidas como enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Es lo que nos dice aquí. Entonces, estos órganos linfoides ayudan a educar a los linfocitos. El tejido linfático, vamos a ver que se encuentra en el tejido linfático difuso. Vamos a ver que existen varias denominaciones de acuerdo al sitio en donde se encuentra. Lo podemos encontrar en el intestino, así como también lo podemos encontrar en el aparato respiratorio. Lo podemos encontrar asociado a las mucosas, y que de acuerdo al sitio, al lugar en donde se encuentran, van a tener unas siglas. Los que están asociados al intestino se denominan GALT. Aquellos que están asociados al aparato respiratorio se denominan VALT, con B larga, VALT, VALT. Estos linfocitos se educan para poder reconocer y destruir antígenos específicos. Estos, que ahora son células inmunocompetentes, pueden distinguir lo propio, moléculas que normalmente están en nuestro organismo, y lo no propio o lo ajeno a moléculas extrañas o que sea su presencia no es normal en nuestro organismo. En esta imagen está representada, en este GIF, está representada por un macrófago, y aquí son microorganismos, y esos macros está demostrando cómo a través de sus pseudópodos están engulliendo a ese microorganismo, y vamos a ver más adelante cuál es la importancia que tiene el macrófago. Dentro de las células, dentro de la inmunidad, estamos hablando del sistema inmunitario o el sistema linfático. Tenemos que ver que las respuestas inmunitarias o la inmunidad la podemos clasificar de dos maneras. Las podemos clasificar en forma inespecífica, las inespecíficas o innatas, y las específicas o adaptativas. Las innatas, como dice su nombre, innato, con el nacimiento, ellas son sumamente inespecíficas, y las específicas son adaptativas.
El organismo entonces posee dos líneas de defensas contra agentes extraños. Tenemos a la inmunidad innata o inmunidad inespecífica y la inmunidad específica o inmunidad adaptativa o también denominada adquirida. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Primeramente, la innata es inespecífica, valga la redundancia. Nosotras ya nacemos con los componentes de la inmunidad innata, ya se encuentran preparados para combatir al agente infeccioso. En la inmunidad innata no existirá, no se generará memoria inmunológica. En la inmunidad innata, la respuesta contra el agente infeccioso o el agente invasor va a ser siempre de la misma forma. En la inmunidad innata, los componentes de la inmunidad innata van a ser las barreras físicas, como por ejemplo, y está representada aquí por la piel. Otro componente de la inmunidad innata vamos a tener a la piel, a los epitelios o las mucosas, que siempre hemos hablado desde el primer día de clase, cómo funciona justamente del epitelio como protección o barrera, forma parte de la inmunidad innata. Vamos a ver que existen millones de microorganismos que habitan en nuestra piel y también en nuestras mucosas que nos defienden contra microorganismos patógenos en situaciones o condiciones fisiológicas normales que se denominan flora normal o microbiota y forma parte de la inmunidad innata. Así como también existen barreras químicas que forman parte de la inmunidad innata, como el pH ácido que se encuentra en el estómago, el ácido clorhídrico, el pH ácido que se encuentran en la vagina de las mujeres también contribuyen y es una barrera química, eso forma parte de la inmunidad innata. Encontraremos que también forman parte de la inmunidad innata algunas las células que ya hemos hablado en el tejido sanguíneo, como por ejemplo los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, los monocitos y los macrófagos forman parte de la inmunidad innata. Los componentes entonces celulares de la inmunidad innata tenemos los neutrófilos, eosinófilos, los basófilos y tenemos los monocitos macrófagos. Tenemos también a las células auxiliares, también que podemos llamarlas de esa forma, que son los basófilos, los mastocitos. También dentro de la inmunidad innata tenemos en las lágrimas, también nos contribuyen para defendernos contra el agente infeccioso. En la saliva tenemos enzimas que también destruyen la pared celular de las bacterias. Y dentro de la inmunidad inespecífica, entonces, es justamente, valga la redundancia, es que el agente infeccioso, no importa si es que haya estado en contacto en la 25ª vez con la inmunidad inespecífica, ese agente siempre va a ser combatido de la misma forma. En cambio, en la inmunidad adquirida o inmunidad adaptativa, nosotros lo vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. En realidad, los componentes de la inmunidad adaptativa nosotros ya nacemos con ellas también, pero vamos generando las respuestas específicas contra ese agente, contra los agentes a lo largo de nuestra vida. La inmunidad específica o inmunidad adquirida o inmunidad adaptativa, ellas nosotros las podemos clasificar otra vez en dos tipos. En una inmunidad humoral, y también tenemos a la celular. La humoral está mediada por
los linfocitos B, que ustedes recordarán cuando dábamos la clase, se convertían en plasmocitos y secretaban ¿qué cosa? Secretaban anticuerpos. Anticuerpos. Y luego tenemos la inmunidad celular que está dada por los linfocitos T. Linfocitos T. Entonces, dentro de la inmunidad específica, su característica es sobre todo que la inmunidad específica también tiene capacidad de generar memoria inmunológica. ¿Qué significa eso? Significa que él estuvo en contacto por primera vez con el agente infeccioso. Va a demorarse la respuesta en la primera vez por lo menos horas, días, ¿verdad? Días para desencadenar una respuesta. En la segunda vez que entra en contacto con ese agente infeccioso, la respuesta va a ser extremadamente rápida, va a ser más rápida, porque él ya recuerda, ya estuvo en contacto alguna vez con ese agente infeccioso. Entonces los componentes, o sea, la principal característica de la inmunidad específica es su capacidad a generar memoria inmunológica. Por ello es que nosotros podemos ser inmunes, por ejemplo, a ciertos microorganismos o agentes infecciosos. Por ello podemos tener o decimos que podemos enfermarnos de tal patología o de tal agente infeccioso solamente una vez en la vida, porque generamos respuesta inmunitaria que genera memoria inmunológica. En esta imagen está representada a la inmunidad innata y a la inmunidad adaptativa. También una de las células que es un linfocito, pero forma parte de la inmunidad innata, es la célula natural killers o los linfocitos granulares grandes. Estos linfocitos granulares grandes, ellos también forman parte de las células que conforman la inmunidad innata. Acá vemos a los macrófagos y aquí vemos a los neutrófilos formando parte también de la inmunidad innata. Y dentro de la inmunidad adaptativa vemos a las células presentadoras de antígeno. Veremos qué son las células presentadoras de antígeno con mayor detalle más adelante, pero en manera de adelantar, veremos que las células presentadoras de antígeno en su gran mayoría son los macrófagos. Esos macrófagos una vez que ellos introducieron en su interior al microorganismo, lo fragmentaron, van a exponer o van a presentar a ese microorganismo a un linfocito. Y ese linfocito es el linfocito T colaborador. Linfocito T colaborador. Ese linfocito T colaborador va a decidir nuevamente, acá está el linfocito T colaborador o linfocito T CD4, va a decidir cuál es el mecanismo de respuesta inmunitaria más adecuada contra ese agente infeccioso. Vamos a ver que existen nuevamente diferentes tipos de linfocitos T, pero para hacerlo de forma bastante general podemos decir que esos linfocitos T pueden activar a linfocitos T citotóxicos, pueden activar a linfocitos B o células B que se van a diferenciar en plasmocitos y van a poder producir anticuerpos, o también pueden activar a macrófagos y enviarlos hasta el sitio de la infección. Aquí nada más hay un recuento de la inmunidad inespecífica o inmunidad innata. Dentro de sus barreras físicas tenemos a la piel y a las membranas mucosas. Dentro de sus defensas químicas, el pH bajo, el pH ácido, diversas sustancias de secreción como las que se encuentran en la saliva, que es el caso de la lisocima, los interferones que son secretados normalmente por células que son infectadas por virus en forma de aviso, en forma de señal a las demás células, a la fibronectina y elementos del sistema del complemento, el sistema de complemento que contribuye a un aumento de la inflamación, a la facilitación de la fagocitosis también del agente infeccioso. Y dentro de las células fagocíticas que ya citamos, células que llamamos fagocíticas, a los macrófagos, neutrófilos, monocitos, a los linfocitos natural killers y a las células auxiliares del sistema de la inmunidad innata, que son los basófilos, los mastocitos también. En esta imagen vemos a la piel
Y aquí en esta imagen estamos observando por ejemplo, a los basófilos, a los neutrófilos y a los eosinófilos también. Y en esta imagen vemos a los plasmocitos. Estos son los plasmocitos. La inmunidad específica o adaptativa, si fallan las defensas inespecíficas, el sistema inmunitario provee defensas específicas o adaptativas que atacan a invasores específicos. El contacto inicial con un agente extraño o antígeno específico inicia una cadena de reacciones en los que participan células efectoras del sistema inmunitario y generan entonces con frecuencia memoria inmunológica. Las células del sistema linfático veremos que son los linfocitos y una gran variedad de células de sostén. Los linfocitos tenemos que pueden ser de 3 tipos, que son los linfocitos B, los linfocitos T y los linfocitos natural killers. Existen también las células de sostén que van a interaccionar con esos linfocitos y ocurren una interacción entre los antígenos, o sea, con la presentación de esos antígenos a los linfocitos y de esa manera regular las respuestas inmunitarias. ¿Cuáles son esas células? Los monocitos, los macrófagos, los neutrófilos, las células reticulares que vamos a ver que son las que van a secretar las fibras reticulares, las células dendríticas que van a actuar también como células presentadoras de antígeno, las células dendríticas foliculares, las células de Langerhans que vamos a encontrar también y las células de epitelio reticulares que vamos a encontrar por ejemplo en el timo.